tengo que agradecerle a la institución, a todas y todos los integrantes del comité directivo, que no los puedo mencionar todos, pero que sé que por unanimidad, como dice el acuerdo, lo acordaron, y además algunos de ellos y ellas formando parte de la comisión que hizo tan generoso dictamen. Y quiero hacer mención especial de la doctora Josette Altman, secretaria general, que puso su mayor empeño junto con la coordinadora de Cooperación Internacional e Investigación, la magíster Felisa Cuevas, así como el doctor Virgilio Reyes, y por medio de él agradezco a la sede académica de Guatemala haber tomado la iniciativa para que se tomara esta decisión. Yo soy un centroamericanista, no soy centroamericano, soy centroamericanista, y estas cruces entre nuestros países demuestran lo que he sostenido muchas veces y lo tengo escrito, que más allá de la integración formal que tiene sus altos y bajos, Centroamérica tiene una conciencia centroamericana en sus pueblos, y eso no es demagogia. Yo tengo tantos años de trabajar precisamente en cosas centroamericanas, incluso en este momento, y desde que era muy joven, que soy testigo de ello. Somos una sola entidad, bueno, no va a decir nación, etc., porque entre sociólogos es muy difícil usar esos conceptos, pero una sola entidad, y eso se muestra cuando nos encontramos en conferencias fuera, internacionales o mundiales, que los centroamericanos nos unimos espontáneamente. Cuando nos damos cuenta, estamos juntos, aparte de los pleititos que tenemos entre nosotros, que además entre hermanos eso es normal. Yo voy a comenzar contándoles que el 11 de septiembre de 1973 una patrulla de militares se presentó ante la sede de Flaxo, en Santiago de Chile, con la intención de registrar las instalaciones, dentro de las cuales se refugiaban estudiantes de varias nacionalidades. ¿Qué razones tenían para temer por su integridad y su libertad, dadas las circunstancias de ese trágico día? El Estadio Nacional se llenaba de sospechosos, y se dice que por el río Mapocho flotaban cadáveres escarmentadores. Luis Ignacio Ramallo, director de la Escuela Latinoamericana de Sociología, ELAS, que era una de las secciones de la Flaxo de entonces, se plantó en la puerta de entrada, enarbolando una bandera de las Naciones Unidas, y valientemente impidió la afrenta. Ese es el primer episodio de una lucha a veces frontal y otras veces sutil por mantener con vida a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. He mencionado a Luis Ignacio Ramallo. Era un español, catalán, creo, científico social distinguido, y que era director de la Escuela Latinoamericana de Sociología de la Flaxo. Pero voy a mencionar muchos nombres, porque en esa lucha que digo yo que comenzó por rescatar las ciencias sociales
y refundar su institucionalidad latinoamericana, hay muchos nombres y algunos de ellos, por supuesto no todos, deben ser recordados en una ocasión como esta. Voy a hablar de esa etapa del rescate de la Flaxo, de la etapa de la expansión, y un comentarito poco autorizado porque no estoy tan metido en la vida de la Flaxo ahora, sobre el actual llamado, entre comillas, sistema. ¿Cuáles eran los hechos? Chile era el centro del desarrollo de las ciencias sociales, críticas o menos críticas o no críticas, cuando en otros importantes países sudamericanos había dictaduras, por ejemplo la de Brasil en aquel momento, la de Bolivia en aquel momento, las intermitencias de los gobiernos militares en Argentina. Y entonces era una concentración de producción científica en todas las ciencias sociales, y eran los dos, junto con México, los dos grandes polos de producción intelectual en el campo de las ciencias sociales de América Latina. Vino el golpe de Chile, cuyas intenciones sobre las ciencias sociales quedan claras en la anécdota que acabo de mencionar, y esos grupos de científicos sociales concentrados ahí tuvieron que salir del país o quedarse en la sombra. Y la Flaxo estaba en el centro de eso. El secretario general, que era un argentino, Arturo O'Connell, trató de mantener, pero la situación se hizo imposible hasta el punto de que la sede de la Flaxo pasó a Buenos Aires, de hecho, porque todavía estaba vigente el convenio de sede con Chile y no había convenio alguno con Argentina. Se traslada en el periodo de Cámpora, pero que pronto es sucedido por la dictadura militar. Y cuando se da el golpe de Chile, pronto esa dictadura se instala ahí también. Entonces quedaba una situación totalmente irregular. Una sede oficial en Santiago de Chile sospechosa, para decir la palabra más suave, una secretaría general de hecho en Buenos Aires de Argentina que sufría la dictadura, los científicos sociales en diáspora por todo el mundo y la Flaxo en peligro, más otras instituciones, pero ahora vamos a hablar de la Flaxo. A la par de esto, hubo problemas de administración interna que no voy a mencionar porque no es el caso, pero que llevaron a la Flaxo, además de esa crisis político-académica y político-apolítica, a una crisis profunda desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico. Yo era miembro del Consejo Superior como científico social individual, y ahí nos reuníamos para ver cómo se enfrentaba el problema y le veíamos poca salida. Un día
a mi humilde oficina de director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, me pidieron audiencia los delegados del gobierno de Ecuador y de México. Y mencionó los nombres. Gonzalo Abad era el delegado del gobierno del Ecuador, pero también era el director de la sede de Ecuador. Y Juan Antonio Mateos, el delegado del gobierno de México. Pensé que venían a decirme que había que cerrar la Flaxo. Y lo que vinieron a decirme es que se requería un país con estabilidad y con instituciones democráticas para trasladar oficialmente la Flaxo y salvarla de la derrota. Y que además querían que yo fuera el secretario general para hacerme cargo de ese menudo problema. Inmediatamente nos pusimos en acción bajo el liderazgo de un enorme ser humano y científico social mexicano, Rodolfo Stamenhagen, que era presidente de la Flaxo, porque así se llamaba antes de la reestructuración, y logramos, yo a pesar de estar siempre en la oposición, sea cual sea el gobierno y la tendencia del gobierno, siempre estaré en la oposición, eso no tiene importancia, seré siempre de la oposición. No obstante eso, logramos que el gobierno de Daniel Udubera primero se adhiriera a la Flaxo, porque al principio eran solo 3 países los miembros de la Flaxo: Chile, Panamá y Cuba. Eran los únicos que habían refrendado el acuerdo. Y luego vino México, luego vino Ecuador y luego vino Costa Rica. Y en esa época ya el gobierno estaba presidido por don Rodrigo Carazo, y con él conseguimos que se aceptara la sede de la Secretaría General en Costa Rica. Ahí se inicia o se fortalece ese proceso de rescate de la Flaxo. Vean la situación. En Buenos Aires, una Secretaría General de hecho. En Santiago, una Secretaría General de derecho, pero inoperante, en medio de una dictadura tan feroz. Entonces se celebra en San José, precisamente, y me tocó a mí organizarla como profesor de la universidad, delegado del gobierno de Costa Rica para ese tipo de labores, una asamblea en junio de 1979, que es Asamblea General y Consejo Superior de Emergencia, para hacerle frente a ese problema. Y ahí se toman varios acuerdos trascendentales. El primero, ese que ya les dije oficialmente, solicitarle a Costa Rica la aceptación de la sede de la Secretaría General. El segundo, nombrarme a mí, que estaba jovencillo en aquel tiempo, no sé cómo fue que confiaron, como secretario general, y luego hacerle frente al tema Santiago de Chile y tema Buenos Aires. Al cambiar la sede, se denunciaba el tratado con el gobierno de Chile, entonces ya no había sede oficial de Secretaría General. Y ahí estaba presente otro de los grandes personajes de esta historia, Ángel Friedrich, que toma y es nombrado director de lo que creamos allí, que era un programa de la Flaxo en Santiago de Chile en lugar de la Secretaría. Y en esas condiciones Ángel nos viene debajo del brazo
con un convenio con la Academia de Humanismo Cristiano para darle cierta cobertura moral y cierta protección a nuestros profesores. Y en ese Consejo Superior, posterior a esa asamblea, todo en junio del 79, se aprueba el convenio con la Academia de Humanismo Cristiano, que permitió que renqueando, pero renqueando de verdad, porque no había ni plata ni libertad, se siguiera trabajando el programa de Chile, que hoy es una brillante sede académica de esta institución. Y en relación con Buenos Aires, que lo que existía era una Secretaría General de Hecho, se crea, no se crea ahí mismo, se me encarga, y junto con el comité directivo, de irme a Buenos Aires para traer una solución. Y bueno, no solo me traje la solución, sino que me traje a la asistente del anterior secretario general, María Francia Untal, que fue la que habló ahí, que era la memoria institucional. Aceptó venirse con su esposo, Pancho, que después fue secretario general, para San José, a hacer reto y con una inseguridad tremenda. Porque, para no contarles mucho de la situación financiera, a nosotros nos entregan la Flaxo con 6 meses de retraso en el pago de los salarios de los profesores de todas las sedes existentes: Buenos Aires, Santiago, México y Ecuador. Todo era riesgoso. Yo por lo menos seguía manteniendo el salario de la Universidad de Costa Rica. Pero ya a María Francia le dije: usted se viene y ahí no se muere de hambre. Y confió y se vino. Y entonces hicimos un estudio y había proyectos en ciernes muy buenos en el programa Buenos Aires. Ahí contamos con el gran apoyo de Carlos Strasser, que por cierto es doctor honoris causa de la Flaxo, muy merecido, a quien después nos nombramos como director de investigaciones, y del profesor Mario Rovirosa, que tenía un proyecto de investigación, pero también en Buenos Aires la situación estaba, desde el punto de vista financiero, etcétera, absolutamente desprovista de posibilidades. Pero le dimos a ellos la confianza, con el apoyo de la Secretaría General. Se nombró al profesor Jorge Feldman como el primer director, y el programa de Buenos Aires es hoy también una enorme y prestigiosa sede de la Facultad de Ciencias Sociales. No entro en detalles, muchos habría que contar, pero yo creo que no quiero avanzar. Muchas cosas de esas se hicieron en ese momento. Las reuniones eran dificilísimas. Fíjense que como en orden alfabético está Chile, Costa Rica y Cuba, yo que como miembro del Consejo Superior o en las Asambleas Generales como representante del gobierno de Costa Rica, pues Costa Rica es así, nombran representantes a la gente de la oposición. Me sentaba entre la delegada de Cuba, Rita Solís, y el delegado del gobierno de Chile, el coronel Medina, coronel de paracaidistas. Eran cosas muy difíciles, incluso en momentos en que todavía no se había denunciado el Tratado de Secretaría
el convenio para tener la sede y el coronel Medina, cuando se firman las actas y las resoluciones del Consejo Superior, todos íbamos, firmábamos. Él se plantaba, taponeaba, hacía el saludo militar, firmaba, volvía a hacer el saludo militar, volvía a taponear, se volvía marcialmente a su asiento. Anécdota superficial, pero para que vean las cosas que podía haber debajo en esas reuniones. Hubo mucha gente, pero no quiero dejar de mencionar, porque eso fue un trabajo de equipo. A mí me tocó en suerte ahora, pero a distancia, en aquel momento era terrible, ser, digamos, el principal ejecutivo de ese proceso, como secretario general. Pero en realidad ahí era un equipo. Vuelvo a mencionar a Rodolfo Stamenhagen, que a pesar de ser del Consejo Superior, que era otro organismo, como es ahora el Consejo Superior del Comité Directivo, él estaba atento a todas las cosas del Comité Directivo. El ya mencionado también delegado del Gobierno de México, Juan Antonio Mateos, un funcionario importante de la Cancillería, pero que tomó con gran compromiso esto. Y el profesor Enzo Paleto, que fue después director de la ELAS y el gran autor de la teoría de la dependencia. Ellos asistían a las sesiones. El profesor Ángel Fliesfich, que menciono nuevamente. El profesor Gonzalo Abad, que menciono también de nuevo, porque él fue parte determinante en ese proceso. Discutíamos mucho, incluso peleábamos, ¿verdad? Pero peleábamos todos por ver cómo llegábamos al rumbo que nos habíamos trazado. No éramos fáciles, todos gente de carácter fuerte y con ideas bien cimentadas. René Zabaleta Mercado, el gran sociólogo boliviano, por ahí en alguna conferencia o curso latinoamericano que di en Colombia, creo, mencioné a René Zabaleta Mercado y conté anecdóticamente que yo había sido amigo de él. Cuando terminé, los bolivianos y bolivianas que había ahí se me acercaron, porque yo había sido amigo de ese ícono de las ciencias sociales bolivianas, como es René Zabaleta Mercado. María Francia Hurtado, absolutamente determinante como asistente del secretario general, no secretario, asistente del secretario general. Y ese grupo pudimos superar el problema político, Latinoamérica llena de dictaduras, y el problema económico. Logramos contribuciones extraordinarias, con lo que cuesta que los estados paguen, sino que lo diga la señora secretaria general, contribuciones extraordinarias para absorber el déficit de la crisis financiera que había. En México, por supuesto, los que he mencionado, en Cuba, etc. Eso no es labor de una persona, es labor de un equipo que tenía rumbos y objetivos muy claros. Y entonces ahí se fortalece ese proceso de expansión, lo llamo yo, regionalización y descentralización. Porque se comienzan, en esa reunión en San José, cambiamos el estatuto, por supuesto, porque el otro estatuto era centralista. El secretario general era la autoridad máxima el que lo decidía todo. Ahí se compensa y se conforma un comité directivo con su presidente, del cual la persona que ocupa el secretario general forma parte, y se toman acciones en comunes. Y además, por eso se habla hablo de la descentralización,
porque además las finanzas comienzan a manejarse descentralizadamente, cada sede o programa con sus propias finanzas. Se profundiza la regionalización que ya había comenzado, ¿verdad? Porque ya había sede en Ecuador y ya había sede en México, y esa a la carrera en Buenos Aires. A la carrera, lo digo con elogio, que había que salir de la situación que representaba la dictadura en Chile. Y la expansión. Entonces, pasan los años. Cuando yo termino la Secretaría General, me faltaba un tiempito, ya no podía ser reelecto, y yo quería dejar la Secretaría General en buenas manos. Entonces, le propuse que la aceptara ni más ni menos que a nuestro guatemaltico Edelberto Torres Rivas. Recuerdo incluso el momento en el estacionamiento frente a la Facultad de Humanidades, y Edelberto Torres Rivas fue determinante en ese proceso de expansión. Y en muchas otras cosas. La fortaleza que tiene ahora la Flaxo en Centroamérica es mérito de Edelberto Torres Rivas, inicial, y después de quienes han estado al frente de los programas y sedes académicas de Centroamérica. Él no está aquí porque le hubiera costado mucho. Está enfermito, se mueve en silla de ruedas, entonces mandó las mil excusas, creo que habló con vos, etc. Pero aquí estaría y está espiritualmente. Incluso mañana vamos a salir a visitarlo. Pero no puedo extenderme, porque si comienzo a hablar de Alberto Torres Rivas, se nos enfría la cena. Pero realmente el mérito de Alberto es muy grande en ese proceso de expansión. Pero les iba a contar otra anécdota. Cuando redactamos el nuevo estatuto en San José en 1979, ya con esos cambios que acabo de relatar, le hablamos al Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, el director, amigo, colaborador, un salvadoreño, y le dijimos que nos evaluara desde el punto de vista de la administración pública ese nuevo diseño organizacional, ¿verdad? Ahí mismo en la reunión, mandaron unos expertos, seguro pasaron la noche trabajando, y a la mañana siguiente llegaron y dijeron: miren, esto no va a funcionar. Y ahora tenemos 18 sedes, porque no cambiamos nada. Funcionó. Aquí está la Flaxo. Digo, 18 países miembros, 11 sedes. Y una producción, pero absolutamente impresionante. Yo me meto a veces a la página, por ejemplo, que ustedes hacen aquí en Guatemala, pero en todos. Y por ahí ya comencé a oír, a ver en literatura que ahora no es una institución, ahora es un sistema. Bueno, vamos a ver, yo no di el nombre para dónde va, ¿verdad? Pero como que también han evolucionado las cosas. No digo si para bien o para mal. Pero yo sí quisiera terminar diciendo que eso que según la ortodoxia de la administración pública no funcionaba, ha funcionado. Y diría que es un milagro, solo que no creo en los milagros. Cuando uno dice que hay un milagro es porque no entiende las causas, ¿verdad? Pero a veces me inclino a creer yo que sea un milagro. Porque hay varios temas alrededor de todo esto.
Uno de ellos, candente, es el de la libertad de pensamiento, el de la libertad de cátedra que toda institución universitaria debe tener, y si no, no es institución universitaria, puede ser cualquier cosa. Y en una Latinoamérica tan llena de altos y bajos, idas y venidas, desde el punto de vista político, con gobiernos tan disímiles, no solo los contemporáneos en un determinado momento, sino los del mismo país en un determinado momento u otro. ¿Cómo es ese, iba a decir milagro, perdón, ya me lo digo, de que se produce pensamiento crítico importantísimo? Porque en una proporción importante somos financiados por el gobierno, y en los gobiernos hay gente que le gusta cerrar el grifo cuando no le agradan las cosas que se dicen. En aquella época, cuando nosotros estábamos ahí, nosotros fuimos a hablar con determinados gobiernos que reclamaban por lo que nuestros profesores publicaban. Entonces aquello era una labor entre diplomacia e hipocresía que nos salió bien. Pero la Flaxo sigue siendo crítica. Sigue siendo crítica, y eso es formidable. La diversidad de especialidades en ciencia, la ciencia, sea social o sea natural o física, avanza en las fronteras, o sea, en la frontera entre la sociología y la economía, o entre la sociología y el derecho, como en mi caso. Avanza el tema de derechos humanos, por ejemplo. Y eso hace que las especialidades de nuestros graduados no puedan ser como fueron antes las mismas. Licenciado en Sociología, maestría en Sociología, doctorado en Sociología, o en Economía, o en Antropología. Y la Flaxo, no sé si consciente o inconscientemente, pero sí con claridad de miras, tiene una cantidad importante de especialidades de grado de maestría y de doctorado en temas específicos, muy concretos. Y esos temas son los temas de frontera. Y en los temas de frontera es en donde avanza la ciencia. Vean lo que están haciendo ustedes, miembros del comité directivo. Vean lo que están haciendo ustedes. Claro que hay desafíos. Uno de ellos es el carácter latinoamericano. Cuando la Flaxo estaba en Chile, bueno, era una sola institución latinoamericana. No había problema. Cuando se pasa a San José, vienen los programas, y entonces los primeros secretarios generales, Alberto Torres y yo, mantuvimos programas académicos en la Secretaría General. ¿Por qué? Porque son los que por su naturaleza garantizan el carácter latinoamericano de lo que se hace. No estoy diciendo que no se haga cosas latinoamericanas en las sedes y programas, no. Pero si algo hace la Secretaría General, tiene que ser latinoamericano. Eso no se ha dejado de hacer. Las sedes lo hacen, los programas lo hacen, pero sí es un desafío que eso siga siendo así, porque, como dicen, existe Latinoamérica, y alguien decía, bueno, en una biblioteca sobre el tema la mitad dicen que no y la mitad de los libros dicen que sí, pero no importa si existe o no existe. Lo importante es que Latinoamérica sea una utopía, que queramos construirla, y no debiéramos debilitar esa posibilidad, aunque esa utopía esté a 5 siglos, porque alguna vez dije que Flaxo cumplió 60 años,
de su primer siglo de vida. Entonces, esa es una atención que hay que seguir, sin menospreciar para nada cosas locales que se hagan, porque también son importantes. Lo que pasa es que hay países que son muy fuertes en ciencia social local, ¿verdad? Ahí está el desafío, ¿verdad? No sigo. El otro, ese es un tema delicado, lo voy a tocar muy rápidamente. Los riesgos de la cooperación. La cooperación es formidable, pero tiene riesgos. En cuenta uno, que terminamos los países, llámanos como quieran, son desarrollados, en desarrollo, hechos leña, lo que sea, terminamos cooperando con el país desarrollado, porque ellos ponen recursos para estudiar en nuestro territorio lo que a ellos les interesa. Entonces, ahí hay que tener cuidado en formular primero nosotros mismos nuestra agenda, temas, nuestros propósitos. Y el que quiere colaborar con ellos, está bien. Y se necesita que lo completemos para algo que les interesa, está bien, siempre y cuando nosotros tengamos conciencia de que la cooperación no sea cooperación al revés. Mucha tela hay que cortar ahí, pero paso rápidamente. El otro asunto, que es un tema también recurrente, no es de la Flaxo, sino en general de las ciencias sociales, es si somos profetas o testigos. Porque en este momento, por ejemplo, son muy necesarios los estudios sobre migración, y aquí se hacen. Pero no debíamos haber comenzado a estudiarlos hace 25 años. El tema de la tecnología, que es atormentante, lo atormenta a uno, aun cuando uno sea amigo de la tecnología, por el efecto que tiene en la mano de obra, en la creación de empleo. Dicen eso, dijeron en la Revolución Industrial. Eso se acomoda, no ves que se acomodó. Se acomodó, pero después de la Revolución Industrial, o durante la Revolución Industrial, hubo hambrunas en Europa. Y eso hay que recordarlo, ¿verdad? Hubo hambrunas en Europa con la Revolución Industrial. Recuerden a Jacqueline en Francia, la rebelión de los campesinos. Estamos vacunados contra eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense que incluso Flaxo, Buenos Aires, tuvo en aquella lejana época en que yo era secretario general, pero no por mérito mío, sino por los compañeros de Buenos Aires, un estudio en asocio con la OIT sobre los efectos de la aplicación de la tecnología en el trabajo. Estoy hablando desde hace 30 años. ¿Somos profetas o testigos? Otro reto. Apenas los toco, porque si no, ahí podríamos seguir hablando mucho. Y otra cosa. Ciencia utilitaria o ciencia básica. Porque ahora hay un debate en Costa Rica porque parece que estamos endeudados. Las malas lenguas dicen que estamos endeudados. Y entonces, claro, le caen a todo en cuentas a las universidades. Y lo primero que se le ocurre a algunos que tienen la capacidad de abrir o cerrar el grifo es: ¿pero por qué gastan tanta plata en filosofía? Y en sociología ni se diga, porque hay filósofos inofensivos, pero sociólogos hasta ahora no encuentro ninguno inofensivo, ni de izquierda ni de la derecha, ¿verdad? Porque el sociólogo trabaja, ¿verdad? Entonces, ese es el gran debate. Y yo siempre pongo este ejemplo.
Europa queda destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y jamás se les ocurrió a los europeos, franceses, alemanes, ingleses, debilitar las ciencias básicas. Todo lo contrario. En Francia, y de eso estoy muy enterado porque leí algo sobre eso cuando estudiaba allá, más bien lo que hicieron fue formar un gran proyecto para hacer a las matemáticas atractivas para los escolares y los colegiales, porque se necesitaban muchas matemáticas. Se necesitaban soldadores también, y se necesitaban ingenieros de estructuras, pero se necesitaban las matemáticas. Después de la Segunda Guerra Mundial es que vienen esas escuelas filosóficas tan influyentes como la Escuela de Frankfurt en Alemania. ¿A quién se le ocurrió en Alemania decirles que les cerraban el libro? Sin ciencia básica no hay proyecto científico. Ese es otro gran reto que tenemos. Y para terminar, me refiero a uno de mis temas de derechos humanos, que no hay que abandonarlo. Nosotros en Centroamérica tuvimos una gran actividad durante las guerras civiles del final del siglo pasado y principios de este. Y se suponía que venía la paz y ya el tema de los derechos humanos iba en camino de solución. En aquella época, en alguna entrevista, yo dije, no, como van las cosas, no se ve. En este momento en Centroamérica mueren más nuestros muchachos en las calles, en enfrentamiento de pandillas, o enfrentamiento con la policía, o lo peor de todo, en fuego cruzado, que los que morían en las épocas más duras de las guerras civiles centroamericanas. Entonces, en derechos humanos también deberíamos ser profetas y revisar. Sé que ustedes tienen un seminario sobre derechos humanos estos días. Revisar el concepto mismo. Tampoco me voy a extender, pero a mis alumnos en la Universidad Estatal a Distancia, de posgrado, en la Marcha de Derechos Humanos, yo les digo, miren, olvídense de que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, universales, eternos, etc. Los derechos humanos son también una construcción cultural, y esa reflexión que pareciera fuera de utilitarismo, en momentos que también hay que hacerlo, defender a la gente, no es una discusión vana. Entonces, yo felicito a la Flaxo, que tanto ha hecho después de que aquella generación nos fuimos retirando, por lo que ha hecho y por lo que está haciendo, y llamo la atención sobre temas y reflexiones, simplemente como una conversación de amigos de ese hecho, para que de veras esta institución apenas esté en la 7ª década de su primer ciclo de vida. Muchas gracias.